Bienvenidos, esto es Iglesia en Casa, ICCC Armenia. No te desconectes, la iglesia no se detiene, por eso anímate a asistir a nuestros grupos de conexión online. Serán tiempos de alimentación y edificación en grupos pequeños. No te pierdas la oportunidad de continuar conectado. Estos son nuestros grupos de conexión. Y ahora no te pierdas todas las actividades que hay en nuestra iglesia. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Iglesia ICCC Armenia. Y también suscríbete en nuestro canal de YouTube, ICCC Armenia. Bueno, buenas noches para todos. Dios los bendiga grandemente. Acá de nuevo para llevar esta palabra a todos ustedes, extrañándolos grandemente porque la verdad es, hay momentos en que lo recordamos mucho, o casi siempre lo recordamos mucho y extrañamos esos abrazos, esos saludos fraternales en la congregación, ese momento en que uno llegaba y los veía todos allá. Qué bueno. Pero debido a esta situación que estamos viviendo en este momento, pues gracias a Dios Todopoderoso que ha puesto esta tecnología para que podamos recibir de esta palabra, y es un gran privilegio poder dar esta palabra. Es un gran privilegio para mí que Dios se manifieste hacia ustedes a través del mensaje que nos regala el día de hoy. Esta semana necesité cambiar las llantas de la moto y estaba pensando grandemente, pensando en que cómo haría para la provisión, para cambiar esas llantas. Estuve pensando en varias opciones y tomé la decisión de pedirle el favor a mi suegro que me facilitara la plata, y sí, él muy solícito me la prestó y se hizo ya el cambio, y estoy pues muy contento por eso, porque la verdad es que siempre nosotros tenemos a alguien quien nos puede dar la mano en determinado momento. ¿Por qué vengo a esta historia? Porque Papito Dios ha puesto en mi corazón el hablar de Éxodo capítulo 18, y es donde el suegro de Moisés hace una visita, ¿cierto? Va y visita a Moisés, que se encontraba en el desierto. Bueno, ese es un preámbulo a lo que vamos a ver el día de hoy, y pues yo quiero ante todo hacer una oración antes de entrar a esta alabanza. Padre Celestial, Padre bueno, te damos muchas gracias por lo que tú has hecho. Espíritu Santo de Dios, te pido que en este momento te manifiestes en este lugar, y te manifiestes también en las casas de cada uno de los que están escuchando este audio, están viendo este video, Padre, y que te manifiestes en las familias. Padre, muchas gracias porque esa unión que hay en este momento en las casas donde todos están escuchando esta palabra, Padre, esa unión es la que tú quieres, Padre, porque así se haya cerrado el templo, tú estás siempre con nosotros,
y estás permitiendo que esta tecnología sea manifiesta, sea que funcione para podernos encontrar contigo, para poder recibir de tu palabra y para poder estar contigo. Así que, Padre Celestial, te pedimos que a través de tu Espíritu estés acá con nosotros y estés también con todos y cada una de las personas que están en este momento al otro lado de esta pantalla. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a este momento tan hermoso de alabanza, donde nosotros queremos darle a Papito Dios esa alabanza con fuerza, levantando nuestras manos y estar siempre dispuestos a darle a Dios de lo que nosotros tenemos, y es nuestra alabanza y nuestra adoración. Buenas noches, hermanos, iglesia, bendiciones. Qué bueno poder estar juntos hoy para glorificar, alabar el nombre del Señor. Poder ser esos adoradores que Él espera que usted y yo seamos. Adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que no se dejen mover por las circunstancias, que no se dejen mover por la situación que está pasando alrededor. Eso es un adorador en espíritu y en verdad, el que Cristo está buscando, el que Dios está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Ese quiere ser yo. Cerremos nuestros ojos, démosle gloria a Él, démosle la gloria, la honra, solamente a Él que lo merece, nuestro Señor eterno, ese Señor verdadero, ese gran Señor, que le decimos: Señor, no nos queremos dejar mover por las circunstancias. Así esté, Señor, pasando dificultades, quiero levantar mis manos y rendirme delante de tu presencia y decirte: maravilloso es. Tú nos das nuevas fuerzas, Jesús, esas fuerzas que necesitamos, Padre. Y con esas fuerzas queremos glorificarte y exaltarte en esta noche, Jesús. Bueno eres, Jesús. Maravilloso eres, oh Rey. Eres ese Dios poderoso, Dios maravilloso, el que todo lo hace, el dador de todas las cosas. Vamos a exaltarle entonces a Él. Levanto mis manos al que no tenga fuerza. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, y aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levantamos mis manos, levantamos nuestras manos hoy delante de ti, Señor, en señal de rendición, oh Rey, en señal, Señor, de reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Que sabemos que todo, Señor, si estamos contigo, todo es posible. Ese eres tú, Señor, ese eres tú. Ese eres tú, oh Rey. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. No hay nada mejor que exaltar y glorificar a un Dios vivo, a un Dios que todas las cosas que hace, las hace bien y nos da nuevas fuerzas cada día para seguir adelante, para glorificarle, para exaltarle. Esas nuevas fuerzas que siempre tenemos, dice Santiago 5, dice que el que esté alegre debe cantar alabanzas. Que el que esté alegre, el que esté contento debe cantar alabanzas. No hay nadie afligido en esta noche, yo lo declaro, no hay nadie afligido en esta noche. La aflicción no puede tener cabida en nuestra vida. Estamos alegres porque estamos con algo seguro en nuestras vidas. Y es algo que no nos hemos ganado, es algo que el Señor nos ha otorgado simplemente por gracia y por amor a usted y a mí. Y esa es la salvación. Por eso estamos alegres, por eso nos gozamos.
Tú eres la fuerza, tú eres el escudo, tú eres nuestra roca. Dile al Señor en esta noche ahí donde estás, tú eres mi escudo, tú eres mi roca, tú eres la fuerza de mi salvación. Dile, tú eres mi alto refugio, mi fortaleza. Él es nuestro libertador. ¿De cuántos el Señor es el libertador? Por eso nos gozamos en esta noche, Jesús, porque tú eres nuestro libertador. Tú eres ese Señor maravilloso. Sí, Señor, gocémonos, gocémonos y alegrémonos, porque Él es nuestro libertador y nuestro Señor. Amén. Él es, Él es, Él es, Él es, Él es. Glorifiquémosle. Sí, Señor. Vamos a hacerlo con alegría y con gozo. Dile, y con mi Dios yo saltaré los muros, y con mi Dios ejército derribaré, y con mi Dios yo saltaré, nada podrá contra mí, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. ¿Por qué? Porque y Él es escudo, la roca mía, y Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza, y Él es mi libertador. Él es nuestro libertador. Sí, Señor. Digámosle nuevamente. Y con mi Dios, dile. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios ejército derribaré. Solo con Él y con mi Dios yo saltaré los... ¿Cómo se llama nuestro Dios? Jehová de los ejércitos, amén. Ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, y voy seguro, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, y Él es escudo, la roca mía, y Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza, y Él es, ¿quién es? Mi libertador. Él es mi libertador. Él adiestra, dile. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce, y Él es escudo, la roca mía, y Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es, ¿quién es? ¿Quién es? Mi libertador. Y Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es el dador de todas las cosas, amén. Digámosle por última vez con mi Dios. Yo destruiré todo muro, dile. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios ejército derribaré. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Créalo, créalo. Y con mi Dios ejército derribaré. Y Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce, porque Él es que, y Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza, y Él es mi libertador, y Él es
mi libertador. Y Él es mi libertador. Aplauda al Señor ahí en su casa, aplauda al Señor, dale la gloria y la honra al Señor. Toda la gloria para Él, amén. Bendiciones, iglesia. Y Dios seguirá con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, después de esta hermosa alabanza, pasamos allá al grueso de esta palabra. Y Dios, como les decía antes, Dios puso en mi corazón de que hablara de el suegro de Moisés, Jetro. Y el tema que tengo para hoy se titula Los 4 enemigos del llamado. En cualquier llamado que Dios hace, siempre hay oposición del enemigo. Cualquier llamado que Dios haga, sea para un ministerio, sea para que una persona sea llamada para un liderazgo, para un ministerio, siempre el enemigo está dispuesto a hacer una oposición a todo lo que nosotros hacemos, a lo que Dios nos llama. Entonces hay 4 llamados, 4 enemigos a ese llamado. Dice, y en este momento es cuando aparecen situaciones que nos pueden hacer que ese llamado tenga obstrucción, ¿cierto? En el caso de un llamado ministerial, ya sea a pastorear, ya sea en liderazgo, y en este caso vamos a ubicarnos también en cuestiones también laborales, en nuestro trabajo, en nuestro empleo, porque muchas veces nosotros tenemos también llamados para ser empresarios, un llamado, ¿cierto? Eso es un llamado. Y la palabra de hoy, la prédica de hoy, pues vamos a enfocarla también en eso. No solo en el llamado ministerial, en el llamado al liderazgo, sino también en el llamado al trabajo, a las empresas. Muchas veces estos 4 aspectos nosotros podemos definirlos y saber que el enemigo utiliza para buscar y atacar ese llamado, hacer que no se cumpla la voluntad de Dios. Eso es lo que busca el enemigo siempre. El enemigo siempre busca de que ese llamado no se cumpla, de que lo que Dios tiene para nosotros no se cumpla, y busca miles y miles de artimañas para eso. Entonces dice la palabra de Dios que en el caso del suegro de Moisés, anteriormente Moisés previamente había enviado a su esposa y a sus 2 hijos a que se quedaran allá donde Jetro, mientras él estaba cumpliendo esa gran obra. Y si retrocedemos un poco y miramos que Moisés desde pequeñito fue atacado. Moisés fue creado, fue un hombre que fue, digámoslo así, Dios lo tenía destinado para que fuera un gran hombre, que fuera ese libertador del pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio, ¿cierto? En Egipto. Y desde pequeñito ya estaba el enemigo mirando cómo lo destruía. Acordémonos cuando salió ese edicto para que mataran a todos los niños, y ya sabemos cómo fue que Dios permitió que Moisés fuera protegido desde cuando eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Jetro había escuchado el Jetro era el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, y oyó decir de todas las cosas que Dios había hecho con Moisés en el desierto, ¿cierto? Y tomó Jetro a su esposa, a su hija Séfora, la mujer de Moisés, después de que él
la había enviado. Y entonces también tomó a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gerson, el otro se llamaba Eliezer. Esos eran los nombres de los hijos de Moisés. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés al desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibirlo y su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo iban, ¿cierto? Se formó ahí, digamos, esa bienvenida. Moisés le dio la bienvenida a Jetro, la pasaron todo el día, por la tarde charlaron todo el día. Qué bueno uno tener una visita del suegro. Qué bueno, ustedes no se han sentido, los que son casados no se han sentido halagados con una visita que le puede hacer el suegro. Qué bueno, delicioso. Yo recuerdo que cuando estábamos con mi esposita en Manizales, teníamos la niña pequeñita, mis suegros me mandaron avisar que iban a ir a visitarme, y fue algo espectacular, algo muy hermoso, porque nosotros ya sabíamos que a mi suegro le gusta mucho las arepitas redondas. Entonces mandamos a hacer las arepas para recibirlos bien. Qué bueno, eso es una visita hermosa cuando uno siente, y sobre todo cuando uno está solo y cuando ve que lo van a visitar, y especialmente el suegro. Qué bueno, eso es una visita muy buena. Así pasó ese día, y yo les quiero leer Éxodo capítulo 18, versículos del 13 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Primero que todo, quiero orar. Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra que nos vas a dar el día de hoy. Padre, muchas gracias. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de todos los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado, y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen. Pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la
tarea te resulte más fácil. Y si sigues este consejo, y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jueces del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Versículo 27 dice: poco tiempo después Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Esta es la palabra de Dios que Dios nos habla el día de hoy. Entonces, como podemos ver, ¿qué enseñanza nos trae esta palabra el día de hoy? Como lo dije antes, esta prédica se trata de los 4 enemigos del llamado. Moisés había sido llamado. Acá encontramos el primer enemigo del llamado, y es el abandono de la familia. ¿Qué pasó? Con el abandono de la familia lo encontramos en el capítulo 18, versículos del 5 al 7. Dice: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Entonces vemos que Moisés, ese llamado que Moisés había tenido, y ese momento que Moisés vemos cómo se pasaba todo el día delegando, todo el día trabajando, y vemos que no tenía, inclusive no tenía la familia ahí con él. ¿Cuántos matrimonios hay que toman la decisión de irse a trabajar? Uno de los 2 miembros del matrimonio, cuando Dios dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, y los 2 serán una sola carne. Por lo tanto, esas despedidas, esos digamos matrimonios que a veces por cuestiones económicas, buscando mejor futuro, se iban hacia el extranjero, pues ahora es obvio que no, pero hacia el extranjero muchos matrimonios tuvieron problemas por eso, porque tomaba la decisión de irse uno a trabajar, a hacer plata, a trabajar en otro lado para poder generar plata, y eso no es todo. Lo importante es que si se toma si hay momentos difíciles que se pase en pareja, es mejor 2 que 1, es mejor 2 que 1. Entonces sabemos que eso es complicadísimo para cualquier matrimonio, ¿cierto? Esos viajes para el extranjero, el rol que desempeñan las parejas, el rol que desempeña el hombre y el rol que desempeña la mujer se ven tergiversados. ¿Por qué razón? Porque al no estar el esposo, pues la esposa, y si es madre de familia, pues tiene que hacer esas veces de la autoridad en la casa. Les aseguro que no es bueno abandonar la familia. Ese es el primer caso, ese es el primer enemigo que se encuentra cuando hay un llamado. Ese es el primer enemigo. Cuando la esposa labora y el esposo no labora, también hay una tergiversación de eso, porque muchas veces se ha dicho y se ha hablado mucho en la congregación, en las prédicas, de que el hombre es el proveedor, debe ser el proveedor para la casa.
entonces se tergiversa el rol de las familias. Este abandono de la familia está acabando con la unión de los matrimonios. Lo que Dios creó, lo que Dios hizo, lo que Dios estableció para el matrimonio es que siempre estén juntos, ¿cierto? Siempre será nocivo para la pareja que el matrimonio se separe. Digamos, no se separe maritalmente, o sea, abandono, sino que se separen por cuestiones de trabajo. Por eso nunca será bien visto a los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que en 1 Corintios 7:5, 1 Corintios 7:5, dice lo siguiente, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, pero ocupaos sosegadamente a la oración, y velad y volved a juntaros en el uno, para que no os estorbe Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo daba esta recomendación. No es bueno que se separen el esposo y la esposa, no es bueno que se separen. Sepárense en un tiempo prudencial para entrar en oración y todo eso, y luego vuelven a juntarse. ¿Para qué? Para que no los tiente el enemigo. Eso lo podemos nosotros definir, lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Es bueno planear y estructurar un buen lugar donde vivir, pero sin separación. La pareja unida que Dios realizó, esta unión, y permanece unida, siempre será bendecida. La palabra, escúchenme bien, iglesia, la pareja que siempre permanece unida y que fue unida mediante un matrimonio, mediante lo que Dios quiere, mediante una ceremonia, y que eso está puesto en manos de Dios, y que Dios es ese complemento, ese lazo de tres dobleces que es la pareja más Dios, siempre será bendecida. Por eso la palabra de Dios dice que es un cordón de tres dobleces. Son muchos los problemas que acarrean las separaciones entre los matrimonios. Son muchos. Eso se ve, la gran, digamos así, esas estadísticas son altas. Cuando vemos que las parejas, causa de separaciones es, ¿por qué? Porque se ha abandonado la familia. Ahora, al tema que estamos viendo, por exceso de trabajo, porque somos trabajólicos, digámoslo así como el que consume mucho alcohol es alcohólico, muchas veces nos volvemos trabajólicos y tenemos que buscar una fundación donde diga Trabajólicos Anónimos para poder que nos den esa ayuda que necesitamos. Hay muchos testimonios, hay muchas referencias de personas, de hombres que laboran tanto que no tienen tiempo para su familia, y eso se cataloga como abandono de la familia. El padre de familia que sale a las 5 de la mañana a trabajar y vuelve a las 10 de la noche, y no solo eso, sino que el fin de semana sale de trabajar y se va con sus amigos a departir, a celebrar la semana, y su familia en la casa. Los hijos nunca lo ven. Cuando él sale de la casa están dormidos. Cuando llega ya se han acostado, ya han ido a estudiar en la mañana. Entonces eso se cataloga como abandono de la familia. El segundo punto es abandono de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos volvemos obsesivos por el trabajo y descuidamos la presencia de Dios? ¿Cierto?
Nos dedicamos solo a trabajar, a trabajar. Entonces, este segundo punto del abandono de la presencia de Dios nos lo muestra tanto en el trabajo como también muchas veces suele suceder que podemos estar involucrados en cosas de la iglesia también, pero no tenemos la presencia de Dios. Estamos involucrados en cosas de la iglesia, entiéndame bien, que descuidamos la presencia de Dios. Muchas veces sucede que así vaya uno a la congregación, así vaya a la iglesia, así llegue, y en el momento en que llega empiezan las distracciones, empieza el enemigo, porque créame que el enemigo es el primero que se va para las iglesias el día del culto. Él va a ver cómo puede tergiversar ese momento tan hermoso. Él va y mira cómo puede ir sacando a las personas. ¿Cuántas veces llegamos a la congregación y nos distraemos? ¿Cuántas veces no estamos escuchando la prédica y nos distraemos? ¿Qué pasa? El enemigo monta ahí su estrategia. El enemigo lo que hace es mirar que si yo estoy, que yo llego a la congregación y lo primero que hace es hacer que yo me separe. Yo puedo estar en una congregación, pero puedo estar sin la presencia de Dios. Ese es el segundo punto. Dice que podemos estar involucrados en cosas de la iglesia, sabiendo, sirviendo en muchas formas, en la alabanza, de ujieres, pero muchas veces no tenemos la presencia de Dios ahí. ¿Cuántas veces por las ocupaciones en el servicio no tenemos la reverencia en el culto? Y yo digo, sí, debe uno estar sirviendo y todo. Por eso en la iglesia cristiana carismática cuadrangular, yo veía algo muy bueno, que era que la mayoría de los profesores eran muy rotados para poder que recibieran palabra. Se les recomendaba, para que tuvieran esa presencia de Dios, se les recomendaba que fueran el día miércoles, porque el domingo están enseñando, están de profesores, pero es muy vital, muy importante para un cristiano el recibir la palabra de Dios, esa palabra, esa palabra que Dios nos da a través de la persona que esté predicando. Es muy importante recibirla. Para eso es el día, también el día miércoles. Eso se utilizaba en la congregación. Hoy en día hay prédicas el domingo, hay palabra los miércoles, hay reuniones de mujeres los miércoles, reunión de hombres los jueves, y qué bueno también las reuniones, todo, qué bueno participar en todas estas reuniones. Acabamos de venir de este Congreso Nacional de Hombres, y espectacular ver cómo aprendimos de 3 hombres de la Biblia. Aprendimos de Job, aprendimos de Jacob y aprendimos de David. Y cómo ellos fueron quebrantados, pero todos fueron renovados, fueron restablecidos. Y esa enseñanza de este fin de semana es muy hermosa. Y yo particularmente me sentí muy satisfecho, muy agradado, y le doy gracias a Papito Dios porque nos dio esa posibilidad de poder recibir esa palabra este fin de semana. Así que no nos podemos dejar distraer por cuestiones externas para que se abandone, para que abandonemos la presencia de Dios. No abandonemos la presencia de Dios. El tercer llamado, el tercer punto es la soberbia del llamado. Entonces, primero, abandono de la familia; segundo, abandono de la presencia de Dios; y tercero, la soberbia del llamado. Y vamos a mirar el versículo 20. Versículo 20, que dice: enséñales los decretos de Dios y transmíteles sus instrucciones.
Muéstrales cómo comportarse en la vida. La soberbia del llamado. ¿Cuántas veces nosotros seamos empresarios o seamos líderes o los que son pastores, muchas veces no enseñan, no delegan, omiten darle oportunidad a las personas? Y por eso yo admiro mucho pues en la iglesia acá en Armenia, que nos dan la oportunidad. Lo que yo estoy haciendo ahorita en este momento es que Dios puso en el corazón del pastor de que pudiéramos dar la palabra, así como Sabdielito da la palabra. Yo en este momento estoy dando la palabra. Hay líderes, ¿cuántos líderes no tienen la oportunidad de poder dar la palabra? Y eso es sano, eso es muy bueno, porque eso es algo que nuestro pastor nos lo enseña y nos da esa oportunidad de poder aprender y de poder definirnos, de poder dar también la palabra. Que bueno, eso es delegar, Julano de tal, puedes hacerme esto esta semana. En el ministerio de hombres también darle la oportunidad a algunas personas para que vayan dando palabra, para que vayan despegando, porque esa es la esencia del evangelio, ir y llevar el evangelio a todas las naciones, hacer que ese reino se extienda. Y qué bueno esa oportunidad. Cuando yo hablo que la soberbia del llamado, es porque hay congregaciones donde no se permite ni siquiera que alguien predique o que alguien dé enseñanza, sino todo se lo dejan al pastor. Entonces, o se lo dan al pastor, no, el pastor no permite de que estas personas puedan dar la palabra. Mire qué hermoso esas chispitas de amor que estamos recibiendo. Y cuántas personas no hemos participado en esas chispitas de amor. Es que es fascinante, es hermoso ver cómo estas mujeres que dan esa chispita de amor se esfuerzan. Es maravilloso ver esos niños tan pequeñitos y ya teniendo esa oportunidad. Qué bueno que se puede tener los diferentes ministerios y se puede retransmitir la información, se puede dar esa palabra. Eso es muy bueno. Eso no se cataloga como soberbia del llamado en nuestra congregación, de ninguna manera. Ahora, si es la soberbia como trabajador, como empresario, muchas veces un empresario siempre está menospreciando a sus trabajadores, no les da la oportunidad de surgir, y hay muchos trabajadores que se pueden desempeñar cabalmente como gerentes en una empresa, que son promovidos, que son levantados de allá de donde. ¿Por qué? Porque hacen las cosas buenas, porque hacen el cuartico de milla más. Entonces muchas veces vemos que hay soberbia del llamado cuando no se da la oportunidad a los demás, ¿cierto? Muchas veces nos volvemos autosuficientes y no delegamos nuestras funciones. Como líderes debemos enseñar a otros para que el reino sea prolongado y extendido. Ya lo había dicho, ¿cierto? No nos volvamos egocéntricos. ¿Cuántas veces somos ovejas engordadas? No nos volvamos ovejitas engordadas. Recibimos y nos vamos engordando de todo eso, pero no soltamos, no damos de lo que vamos recibiendo. Tenemos que dar, como decía el pastor en la prédica, tenemos que ser generosos, tenemos que ser generosos y dar, que a la medida que yo voy desocupando, voy dando de lo que tengo, Dios me va bendiciendo y me va dando de nuevo cosas a mí, me da bendiciones para poder, porque si Él sabe que si soy generoso y le doy a los demás de lo que tengo, pues Dios me va a tener en cuenta y se va a alegrar conmigo y va a decir,
mi siervo fiel, en lo poco es fiel, en lo mucho lo pondré, ¿cierto? Entonces eso es un llamado a que hagamos eso. Hay liderazgo soberbio en todos los campos. En todos los campos hay liderazgo soberbio. Muchas personas, así como también hay veces que se les da la oportunidad o le dan la oportunidad a una persona de que lidere o que supervise o que... yo recuerdo cuando fui trabajador de vigilancia privada, yo siempre tenía como ese anhelo de ser supervisor de vigilancia. Yo decía, qué bueno ser supervisor. Y de pronto, el día menos pensado, tuve la oportunidad de ser supervisor. Y créame que yo, siendo como supervisor, ya sabía el actuar de uno como guarda. Y ya sabía qué debilidades tenía un guarda. ¿Por qué? Porque yo ya había pasado por ahí. Yo fui supervisor. Es más, y de supervisor pasé a ser escolta. Y nunca yo me sobrepuse a eso y sentí arrogancia. No, con toda humildad lo digo. Con toda humildad lo digo, yo nunca fui arrogante. Fui así normal, como líder, como supervisor. Fui completamente allegado a los guardas. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere nombrar. Dice en el cuarto punto, dice, no saberse rodear de gente correcta, ¿cierto? El versículo del 21 al 23 nos dice lo siguiente. Del 21 al 23 dice: sin embargo, elige de entre todo el pueblo. Mire que dice el cuarto punto, dice, no saberse rodear de la gente correcta. Y lo que el suegro de Moisés le sugirió y le dio ese consejo tan hermoso es que, sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. O sea, saberse rodear, saber conseguir personas, saber llamar las personas, ¿cierto? Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Entonces, sépate rodear de gente correcta, ¿cierto? Gente que odien, que detesten el soborno, gente que no sean ávaros, gente que sean de buena estima, gente que sean generosos, ¿cierto? Para poder delegar. Y en realidad este consejo sabio que el suegro de Moisés le dio, es ese consejo que le dio. Muchas veces hay mucha gente que lo puede tomar que es que no debemos recibir consejos de cualquiera, que esto y lo otro, pero mire que ese consejo venía de parte de Dios. Ese consejo, porque a Dios le agrada que eso se haga, ¿cierto? Y yo estoy seguro que esa sabiduría que tenía el suegro de Moisés, esa sabiduría, Dios la había puesto en el corazón de él, ¿cierto? Dios la había puesto en el corazón de él. Y miren las personas, Dios utiliza diferentes tipos de personas para darnos un llamado. Debes conocer y saber escoger las personas que te rodean o personas que están a tu lado. Debes saber delegar, ¿cierto? En el liderazgo se debe rodear de personas con virtudes. Lo dice, lo habla en el versículo del 24 al 27. Dice, Moisés escuchó el consejo de su suegro
y siguió sus recomendaciones. ¿Por qué? Porque era un consejo bueno, ¿cierto? Dice, eligió hombres capaces de entre todo Israel, y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Mire que eso es muy importante. En la parábola de los talentos vemos como el rey o el dueño, como lo dice la parábola Mateo 25:15. Entonces nosotros vemos cómo nos da esa mejor definición que nos da Dios a través de la parábola de los talentos. Mateo 25:15. 25:15. Vemos nosotros como el rey, que fue el hombre del que habla Jesús, él sabía a quién iba a nombrar, sabía con quién contaba. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Ya los conocía, ya supo rodearse de personas, él ya sabía. Entonces le dio al uno, le dio ¿cuántos? 5 talentos. Al otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Por qué? Porque él ya sabía qué capacidad tenía cada uno. El de 5 que hizo fue, negoció con ellos y recogió el doble. El de los 2 fue y negoció con ellos y recogió el doble, ¿cierto? Pero el otro no, el otro lo que hizo fue enterrarlos. Y esto es una enseñanza muy hermosa de él, que muchas veces nosotros no nos sabemos rodear de gente correcta. Entonces, ya nosotros entendiendo esto, sabemos que Dios utiliza personas para hacernos saber que necesitamos algunos cambios. En este caso, utilizó Dios al suegro de Moisés para saber que necesitaba algunos cambios. Recibir consejos es de sabios, pero buenos consejos, ¿cierto? Recibir consejos es de sabios. Este capítulo, lo que acabamos de ver, dice, nos habla de cuando tenemos exceso de trabajo. Nos muestra cuando tenemos exceso de laboriosidad, ¿cierto? Si no tienes o pones un equilibrio entre lo que haces y lo espiritual, no vas a llegar a ninguna parte. Debes tener un equilibrio entre tu trabajo y debes tener un equilibrio también entre lo espiritual, pero siempre teniendo en cuenta de que Dios debe estar por encima de todas las cosas. Primero Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, primer consejo, empieza a confiar en personas y delégueles. Es el primer consejo. Empieza a buscar personas aptas y delégueles. Si tú eres un líder, si tú eres un empresario, empieza a rodearte de personas que demuestren que están verdaderamente contigo, que están haciendo un trabajo para esta empresa como si fuera para Dios. Y eso es lo que Dios busca, de que seamos buenos trabajadores. Aprende a consultarle las cosas a Dios, que Él sea tu principal consejero. En este caso, debemos aprender nosotros a poner en manos de Dios todas las cosas que hagamos. Todas las cosas que hagamos, pongámoslas en manos de Dios. Como conclusión, por difícil que sea la situación por lo que pases, no abandones la familia.
si estás pasando por una tormenta, si estás pasando por dificultades, no abandones la familia. Esto no es agradable a la vista de Dios. A Dios no le gusta que abandones tu familia. Nunca abandones la presencia de Dios. No pongas nada ni a nadie por encima de Él. No pongas a nadie por encima de Dios. Nada, ninguna circunstancia. Siempre que Dios esté por sobre todas las cosas y te irá bien. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Esas son promesas hermosas. En la Biblia hay más de 33,000 promesas en la palabra de Dios, ¿cierto? No seas soberbio como líder. No seas soberbio como líder. No te ufanes, no te pongas por encima de las circunstancias, no menosprecies a las personas, no hagas acepción de personas. Cuando tengas un cargo o un lugar sobresaliente, sea humilde, delegue, enseñe y sobre todo dé ejemplo y dé un buen testimonio. Porque nada sacamos con delegar, pero si somos un mal testimonio, créame que nunca nos irá bien. Relaciónate con gente correcta, y para esto tenemos un gran ayudador, el Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es quien nos guía, y pongamos siempre en manos de Dios, en manos del Espíritu Santo, toda situación que tengas, y te irá bien en la vida. Amén. Entonces, hermanos, muchas gracias. Esta es la palabra que Dios traía para nosotros el día de hoy. Y qué bueno que podamos estar reunidos, que hayamos podido escuchar esta palabra. Y le vamos a dar gracias a Dios porque Él se ha manifestado. Padre, muchas gracias te damos, Dios, bendito eres, porque tú no permites y tú no vas a permitir que nosotros abandonemos la familia. Padre, que estés tú siempre con nosotros, que tu presencia siempre esté con nosotros, que no haya abandono de tu presencia, que tú estés siempre en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestro lecho, en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos, que tú estés siempre, Padre. Ayúdanos, Padre, a no ser soberbios, a que si tenemos un llamado, sea el que sea un llamado a liderar, sea un llamado a ser empresarios, sea un llamado a lo que sea, que no seamos soberbios, que seamos humildes, que tengamos generosidad, que seamos personas que realmente hagamos las cosas como para ti, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a rodearnos de gente correcta, de esa gente que verdaderamente sirve, gente que nos ayuda a crecer, porque muchas veces necesitamos de esas personas. Padre, te damos muchas gracias. Bendice toda nuestra congregación, Papito Dios. Bendice a las personas que se encuentran en momentos de dificultad, personas que han tomado algún camino incorrecto, personas que en este momento tienen problemas de autoestima, que debido a esta condición de pandemia que estamos, se está llegando a límites de violencia, Padre. Se están pasando esos límites de la violencia en las casas, Padre. No permitas que eso suceda. Padre, muchas gracias. Te damos también por nuestra familia, porque nuestra familia en este momento se encuentran bien todos, Padre. Toda nuestra familia se encuentra bien. Las personas que han estado un poco delicadas de salud, Padre, tú las vas a levantar. Tú tienes el control en todas estas situaciones, Padre. Te damos muchas gracias porque tú eres grande, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buena noche para todos. Muchas gracias
y que Dios los bendiga.